Habrás escuchado cosas que tienen que ver con el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, les diputades. Hay gente a la que le gusta, gente a la que no le gusta. Bueno, Jorge Ríos, George, es profe de inglés, es docente de inglés, es estudiante avanzado de comunicación social y se ha vuelto un experto en esto del lenguaje inclusivo. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola Gustavo, buenas noches. Bueno, no sé si tanto, pero sí, es verdad que lo vengo estudiando hace un tiempo, me interesa mucho. ¿Por qué te interesa? A ver, contame por qué. Me interesa porque me parece que, más allá de lo que por ahí mucha gente piensa, es algo importante y es algo que vale la pena empezar, por lo menos, a tratar de entenderlo. Me parece que por ahí mucha gente que... hay mucha burla, mucha crítica, incluso mucha agresión al respecto. ¿Por qué es importante que esto se imponga para vos? Te lo voy a explicar con unas plaquitas, ¿te parece? Bueno, dale. Pero me gustaría empezar, si te parece, Gustavo, con un acertijo. ¿A mí? Sí. ¿Cómo puedes ser papá o mamá sin tener hijos? ¿Cómo puedo ser papá? En tu caso, papá, bueno... ¿Sin tener hijos? Sin tener hijos. No tengo la menor idea. Bien, no te preocupes porque todos caemos Te dicen en lo mismo. estos. Casi me sale todos porque de hecho yo a veces hablo en lenguaje inclusivo, pero hoy no porque bueno, entiendo que todavía no está lo suficientemente expandido, entonces vamos a hablar normal, diríamos, ¿sí? Salvo que se me escape por ahí algún todes como ahora. Entonces, ¿cómo se puede ser papá o mamá sin tener hijos, teniendo hijas? ¿No? Caemos todos generalmente en ese acertijo. Y lo que ocurre ahí explica un poquito el planteo del lenguaje inclusivo, que si vamos a la siguiente placa... Dale, a ver. Lo que estaría pasando acá es que estamos usando el masculino como un plural genérico, ¿sí? Entonces, esto nos habla de un androcentrismo, que es una palabra medio difícil. Andro, hombre. Exacto. Está el hombre en el centro, ¿sí?, de la escena, diríamos, ¿no? Invisibilizando, de alguna manera, en principio a la mujer, ¿no? En esta oposición que hacemos clásica, ¿no?, entre hombre y mujer, ¿no? Entonces, un poco acá lo que está ocurriendo es que en el lenguaje en sí mismo no es machista, porque no le podemos echar la culpa al lenguaje. Somos nosotros los que somos machistas en todo caso. Lo que estaría ocurriendo en el lenguaje tal cual lo conocemos, que nos lo enseñaron en la escuela, es que está reflejado el sistema social en el que vivimos, ¿sí? Que vivimos en un patriarcado. El feminismo se viene encargando de mostrarnos un poco todas las inequidades que existen, ¿no? Cuando nos dicen que la mujer está oprimida por el hombre, nos está hablando de este orden social injusto, que en este caso estaría reflejado en el lenguaje. ¿Vamos a los ejemplos? Exacto, vamos a la siguiente placa donde tenemos entonces la solución que algunos proponen es decir, bueno, por ejemplo, buen día para todas y todos. Sí. Entonces, desdoblar los dos géneros, ¿no? Pero acá sigue habiendo un problema. En primer lugar, lo que la RAE va a decir acá es que, bueno, acá el problema es la economía del lenguaje, ¿no? No hay economía porque tenemos que usar más palabras. Por otro lado, no estamos incluyendo realmente a todas las personas. Vamos a la siguiente placa. Hay una realidad social, entonces, este es el segundo problema, que está invisibilizada en el lenguaje y tiene que ver con el género. Por ahí se escucha mucho esto de ideología de género. En realidad no existe la ideología de género, lo que existen son las ciencias sociales, que nos dan una mirada distinta de lo que es ser hombre y ser mujer, distinta al de las ciencias naturales. Entonces, en realidad lo que va a cambiar, entonces una propuesta es usar la E. Ahí está, ahí venimos. Entonces, pero muchos se asustan porque es que vamos a tener que hablar todo con la E, entonces, Lemer, Esteve, Serene, no. Fíjense, solamente cambian las que se refieren a personas, básicamente, y a otros seres sexuados también, pero no cambian las que no se refieren a personas. Entonces, un uneconductore se diría, pero no se diría un automóvil. ¿Qué es uneconductore? Un conductor o una conductora. Cuando es indefinido y no sabemos, ¿sí? O quizás tenga que ver con una persona que no se identifica ni como varón ni como mujer. Este niñe, ¿cómo lo usás? Exactamente. Bueno, este niñe sabe mucho. No cambian los verbos ni los adverbios. Eso es una buena noticia quizás para quienes tienen miedo de que cambie todo. No cambia todo, de hecho cambia muy poco. Les brasileñes. Les brasileñes incluiría a los brasileños, las brasileñas y personas que no se identifican ni como varones ni como mujeres. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo no cambian las cosas que no son personas, ¿sí? Insisto. Solamente cambian... Claro, un auto es un auto, digamos. Sigue siendo un auto. Pero es un auté. Exacto. No se preocupen por eso porque no va a cambiar. Vamos, tengo más ejemplos. Dale. Si avanzamos. Entonces, fíjense, esta sería la gramática, si se quiere, del lenguaje inclusivo. Cambian las palabras. Bueno, acá tenemos que volver un poco a lengua, ¿no? Que a muchos no les gustaba. Pero bueno, lo que cambiaría son sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres. Podemos ir pasando. Acá hay ejemplos, ¿no? Al clásico un amigo, una amiga, se le agregaría, por ejemplo, une amigue. Une amigue. Exacto. Pasamos a la siguiente. Estos son artículos, bueno, los de recién eran indefinidos.
ahora son los definidos, fíjense, singular, plural. La novedad estaría ahí abajo, ¿no? Que está marcado en Les naranja. amigues. Exacto, mis amigues, por ejemplo, ¿no? Nuestras amigues, sí, suena por ahí. O sea, a ver, principio. espera un poquito. Yo puedo decir, yo tengo amigos y tengo amigas, Sí. o puedo decir, tengo amigues. Exacto, de esa forma estás incluyendo tanto a varones como a mujeres sin poner el masculino como preponderante sobre el femenino. Y a la vez también estás abriendo a la posibilidad de que haya personas que no se identifican ni como varones ni como mujeres, que de hecho existen y son un montón. Ahí tenés otro ejemplo, lindo. Exacto. A ver. Se agregaría un nuevo pronombre, sí, probablemente muchos profesores de lengua estén a ¿qué es esto? ¿Qué es Sí, esta sí, aberración? ¿no? sí, sí. Pero bueno, se está imponiendo con mucha fuerza y de fondo tiene un fin que me parece que es muy noble, que tiene que ver un poco con la empatía, ¿no? Y de también ponerse en el lugar de otras personas que quizá no se sienten como nosotros identificadas ni como varones ni como mujeres. Avanzamos porque esta parte es un poco aburrida, pero es para que vean sobre todo que esto es totalmente sistematizable. ¿Sí? Tenemos ahí como novedad, ellos son, nosotros somos profesores. Fíjense que hay palabras que además ni siquiera cambian del todo, ¿no? Porque se mantiene. Porque profesores ya existía. Exacto. Entonces te dicen, y decime profesores en lenguaje inclusivo. Queda profesores, lo que cambia es el determinante, en lugar de los profesores sería les profesores. Este es mortal, a ver. Exacto. Nuestros hijos. Porque nos toca a todos, ¿eh? ¿no? Exacto, nuestros hijos. Con eso... Nuestros hijos. Exacto, con eso otra vez no estamos poniendo el masculino, normalmente diríamos. O sea, si yo digo nuestros hijos, ¿estoy siendo machista? Sí, de alguna manera sí. Digamos, no necesariamente vos en particular, sino que estás usando un sistema que creamos como sociedad que refleja el machismo de nuestra sociedad. Entonces, esta es una propuesta para cambiar un poco eso. Hay más placas, así que si querés seguimos viendo. A ver, otros ejemplos. Exacto. ¿Sí? Bueno, está, digamos, esto es para como muestra, ¿no? Sí, sí. De que se este puede... niñe. Exacto, de que se puede sistematizar totalmente. Y una cosa importante acá es decir que, bueno, a ver, lo que nosotros estamos proponiendo es cambiar algunos aspectos de la lengua. Perdón, Sí. te puse una interrupción, A no quería ver, interrumpirte, pero vos decís, este niño, este niñe. Exacto. Yo tengo acá un varoncito de 6 años. Exacto. Es un niño. Depende, tendrías que preguntárselo a él o a ella. ¿Sí? Hay un montón de personas que no se identifican ni como varones ni como mujeres. Por ahí es que el ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Con la cuestión de la niñez es como más por Claro. ahí polémica, ¿no? Pero bueno, en este caso era como para mostrar un poco la flexión que ocurre en el sustantivo para adaptar el género, ¿no? Bien, a ver, tenemos una plaquita más para adelante, me parece que... Bien, solo cambian cuando se refieren a personas y otros seres sexuados, ¿sí? Pero sobre todo personas, porque por ahí viene un poco más el planteo. Así que tengo unos ejemplos. Te prometo una cita ideal. ¿Te suena? Te prometo una cita ideal, sí, el tema. Sí, Bien, sí. no cambia, sigue siendo te prometo Es una cita ideal. No va a cambiar, tampoco va a cambiar, siempre habrá vasos vacíos, tampoco cambia. No son bases vacíes. Exacto, no, ¿por qué no? Porque no se refiere Porque a no son personas. Exacto. Seguimos, tenemos, se usa para referirse a esos seres de manera indefinida o genérica, que era lo que decíamos hoy. Si avanzamos, vemos un ejemplo. Una amigue es una luz brillando en la oscuridad. Porque no importa un amigo, una amiga. O sea, perdón, o sea que el 20 de julio tiene que ser el día del amigue, Yo diría que sí. no el amigo. Bien, se usa Amigue. para generalizar sin jerarquizar, es decir, poner por encima a lo masculino sobre lo femenino ni excluir a ninguna identidad de género. Tenemos las identidades queer, por ejemplo, que son las que no se definen ni como varones ni como mujeres. Entonces tenemos acá otro ejemplo, les amigues del barrio pueden desaparecer. Son todas partecitas de canciones de rock nacional está bueno. que fui tomando. De hecho, hay una interpretación en internet, si lo buscan, de los dinosaurios. Les dinosaurios se llama en ese caso. Les dinosaurios. Y está cantada todo en lenguaje inclusivo, se los recomiendo si lo quieren ver en acción, digamos, ¿no? Al lenguaje inclusivo. Y por último, para referirse a personas no binarias, ¿no? Como decíamos hoy, quienes no se identifican ni como mujeres ni como varones. Y tenemos un último ejemplo. Ernie es mi compañero de curso, por ejemplo. Ernie no se identifica ni como varón ni como mujer, ¿sí? Entonces probablemente quiera ser llamado como ella, en lugar de él o ella, por ejemplo, ¿no? Estaba pensando, ¿yo debería enojarme si me dicen periodista? No, yo diría que Porque no. yo soy periodista, soy hombre. Hay un O montón de tiene que ser palabras... periodista. digamos. No, en ese caso no cambiaría. Ah. Una clave para entender el lenguaje... O la policía. Ajá. Es la policía, pero puede ser, es la policía. O este Exacto. señor es un policía, no un policíe. Exacto, O policío. exacto. Entonces, porque tampoco existe policío ni periodista. Ajá. Entonces, la clave para hablar bien en lenguaje inclusivo es
corroborar que se puede hacer el desdoblamiento, ¿sí? Por ejemplo, si vos podés decir alumno y alumna, o sea, si podés usar la O y la A, Sí. podés decir alumne. Si no, tenés periodista, que no existe periodista, entonces seguirías diciendo periodista. Yo tengo una pequeña reflexión, en todo caso es una pregunta, si me la Bien. permitís. Yo no soy un experto, ni mucho menos, digamos, apenas uso el lenguaje en mi vida cotidiana, ¿no? Y si hay una cosa que entiendo es que el lenguaje en sí no es justo o injusto. El lenguaje, no le podés atribuir que el lenguaje es justo o las personas somos justas Exacto. o somos injustas. Exacto. Y en todo caso, pregunto, y esto es una pregunta, si no sería mejor, en lugar de cambiar las palabras, que son la consecuencia de una cultura, una historia, un machismo, un feminismo, ¿no sería mejor cambiar el prejuicio? Primero cambiar el prejuicio y después cambiar las palabras que se van a cambiar solas, digamos. Estoy totalmente Porque si de no acuerdo. cambias las palabras, pero el prejuicio, en este caso el machismo, pueden continuar. Digamos. No sé, es una reflexión. Tengo dos ideas al respecto, Dale. Gustavo. La primera es que me parece que esta propuesta ya es una consecuencia de un cambio que se está dando en nuestra sociedad y es un cambio que no se dio por ósmosis, tiene que ver con todo un movimiento que es por un lado el feminismo, por otro lado el movimiento LGBT, lesbianas, gays, transexuales, intersexuales, etc. Cada vez más larga la sigla porque se van sumando nuevas identidades, que en realidad es reflejo a su vez de que la sexualidad humana es diversa. Hay una agrupación política que milita la diversidad que dice la norma es la diversidad es la norma, en realidad. Pero bueno, por diferentes cuestiones sociohistóricas, culturales, que da para horas debatir, terminamos teniendo este sistema en el que vivimos que el feminismo sobre todo es el que se encarga de visibilizarlo. Y si estamos de acuerdo, Gustavo, en que es injusto que una mujer gane menos por un determinado trabajo que un varón, eso mismo se está dando en el lenguaje, solo que en lugar de ser en el plano material, se da en el plano simbólico, que también es súper importante. Imagino que los profesores de literatura, de lengua, están divididos. Hay quienes piensan que esto es una moda, que va a pasar. Otros creen que en realidad vino para quedarse y que, bueno, hay que tomárselo en serio. Creo que hasta ahora, por lo menos hasta ahora, año 2018, es mayoría la gente que cree que esto es una moda, que es un capricho, que no va a perdurar. Pero bueno, hay gente que evidentemente se lo toma en serio, vos y mucha gente a la cual yo respeto, digamos, que bueno, creen que esto sí es importante, ¿no? Exacto. En Chile lo usan mucho, ¿no? Exacto, sí. En Chile. De hecho, es algo que está pasando en todo el mundo y en otros idiomas, no está pasando solamente en el español. No solamente acá. De hecho, en Suecia, el Estado decidió por ley incorporar un nuevo pronombre que sería como a veces hablan de pronombre neutro. Sí, sí. A mí no me gusta mucho ese concepto de neutro, me gusta más la idea de una apertura hacia otras identidades de género, más allá de ese binarismo varón-mujer. Un gusto conocerte, muy bueno. Igualmente, Gustavo, muchas gracias por invitarme. Gracias, vamos a un cortecito y enseguida regresamos.